es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Más de 340 activistas partieron este martes desde Barcelona en la llamada Flotilla Global Sumut, una misión que busca romper el bloqueo sobre Gaza y abrir un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas. Se trata de un movimiento no violento que reúne a delegaciones de 44 países a bordo de 20 barcos. La mayoría de las personas a bordo son ciudadanos que han decidido unirse a esta causa con un mismo objetivo: frenar el genocidio en Gaza a manos del ejército de Israel. Sin embargo, esta no es la primera vez que se intenta algo así. Y es que en mayo de este año hubo un esfuerzo similar que contó con figuras como la activista Greta Thunberg y el actor Liam Cunningham, famoso por su papel de Sir Davos en Game of Thrones. Aquella flotilla que tenía la firme intención de romper el cerco alimenticio en Gaza fue interceptada, la tripulación detenida y la ayuda humanitaria confiscada. Ahora, la nueva flotilla ha vuelto a poner el tema en la agenda internacional. Sin embargo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha sugerido catalogar a los participantes como terroristas, un paso que endurecería aún más la postura hacia estas misiones civiles. Con la travesía ya en marcha, el mundo observa si esta vez los barcos lograrán llegar a Gaza, o si, como en ocasiones anteriores, se encontrarán con un bloqueo y la cerrazón de la diplomacia y las fuerzas militares israelíes. Y mientras algunos fijan la vista en el mar, otros voltean a ver el cielo. ¿Listo para uno de los espectáculos más impresionantes del año? La noche del 7 al 8 de septiembre, la luna se teñirá de rojo durante un eclipse lunar total que durará más de una hora. Sí, una verdadera luna de sangre, visible en gran parte de Europa, África, Asia y Oceanía. Durante esos 82 minutos, la luna pasará de su brillo plateado habitual a un intenso tono naranja rojizo, mientras se adentra en las sombras más oscuras de la Tierra. Y si creías que eso era todo, durante la totalidad, Saturno aparecerá muy cerca, como un punto amarillo brillante que puedes ver a simple vista, y, aún más espectacular, con binoculares y un telescopio. Este eclipse será uno de los más largos y oscuros de la década, justo antes del perigeo lunar, por lo que la luna se verá un poquito más grande, aunque no será una superluna. Y si no estás en la zona ideal, no te preocupes. Plataformas como Time and Date o el proyecto del telescopio virtual transmitirán todo en vivo. Así que prepara tu mirada al cielo, porque este fenómeno no solo es un espectáculo visual. Es un recordatorio de lo diminutos y conectados que estamos bajo el mismo cielo rojo. Y, de vuelta a lo terrenal, Este 1 de septiembre inició actividades la llamada Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, adjetivo que se justifica porque los nuevos ministros que la integran fueron elegidos en un proceso inédito en la historia del país, a través de votaciones abiertas a la población mexicana. Esas elecciones no estuvieron exentas de polémica. En primer lugar, por la bajísima participación que tuvieron, de alrededor del 13% del padrón registrado. En segundo, por el nivel de conocimiento técnico que se requería a propósito de la labor de jueces y magistrados. Y por último, por la circulación masiva de acordeones, es decir, documentos impresos y digitales que indicaban explícitamente los candidatos que los votantes debían elegir en las boletas. Por supuesto, en este caso se trataba de candidatos afines a Morena, el partido político que gobierna México desde 2018 y al cual se señala como el artífice de esta maniobra con la que se hizo del control del Poder Judicial. Por si esto fuera poco, la ceremonia de instauración también causó revuelo al incluir en su programa una especie de ritual que tuvo invocaciones a Quetzalcóatl y a Tonantzin, dos de las divinidades más importantes del panteón anahuaca, y el cual estuvo dirigido por representantes de pueblos originarios. El propósito del ritual fue la entrega de un bastón de mando, un gesto que también se realizó con Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, poco después de ser elegida como presidenta del país. Más allá de las varias interpretaciones que se le puede dar a toda esta escena, un hecho incontestable es el desprecio con que el Estado mexicano ha tratado a los pueblos originarios prácticamente desde que México existe como país independiente. En el siglo XIX, cuando se optó por seguir la vía de la federación, la idea de una nación mexicana prevaleció sobre la pluralidad de pueblos y culturas que existían en el territorio y que de alguna manera siguen existiendo. En el siglo XX la historia no fue muy distinta, y por el contrario,
todos los gobiernos continuaron ignorando la identidad de los pueblos originarios, ejerciendo sobre ellos la violencia del abandono y la imposición, sin tomarlos nunca en cuenta a la hora de diseñar o implementar los grandes proyectos nacionales. Y si bien en el siglo XXI el gobierno mexicano planteó un acercamiento multicultural sobre la idea de nación, como ocurre en países como Canadá o la India, lo cierto es que esas buenas intenciones nunca se han traducido a políticas públicas reales o efectivas que cambien el lugar que han tenido históricamente los pueblos originarios, que no ha sido otro más que el de mirar desde las márgenes las supuestas grandes transformaciones del país sin nunca recibir beneficios significativos de ellas. Claramente, como en el caso que escucharemos a continuación, la idea de nación plantea más problemas que soluciones reales. Desde que se estrenó Homo Argentum, la película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, ha roto un récord en taquillas, y es que tan solo 3 días después de su proyección en cines, logró acumular hasta 500,000 de entradas. Las 16 historias cortas protagonizadas por el actor Guillermo Francella pretenden, a manera de humor, hacer un reflejo de las y los argentinos. Sin embargo, la visión de los directores parece haber pasado algo por alto, pues algunas de las principales críticas hacia la película han girado en torno a la centralización y falta de visión sobre la pluralidad del pueblo argentino al solo reducirlo a la visión porteña, es decir, solo a aquellas personas que viven en la capital, Buenos Aires. Otras críticas aluden a la imagen prejuiciosa de la película sobre las clases populares, que retratan a las personas que viven en las villas, o también la representación de las mujeres argentinas, o que critican movimientos como el feminismo. La película fue aplaudida por el presidente de derecha Javier Milei, quien aprovechó la oportunidad para lanzarse contra la supuesta cultura progre. Al respecto, dijo el mandatario argentino: les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son. Casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro y aledaños como fracasados totales y absolutos. Sin embargo, cabe cuestionarse si una producción aplaudida por el poder es realmente el reflejo más nítido de la sociedad. Películas como Homo Argentum generan estereotipos, funcionan como una expansión del discurso antiprogre de la agenda gubernamental, o simplemente es una comedia que busca retratar 45 millones de vidas en 16 historias contadas por una sola persona. Y como al parecer las apariencias son un síntoma característico de esta época, ¿has escuchado el término hombre performativo? Ajá, ese chico que ves en TikTok con su matcha latte, libros escritos por mujeres, vinilos cuidadosamente elegidos y muñecos Labubu. Todo parece natural, sensible, consciente. Pero, ¿y si miras más de cerca? ¿Es auténtico o solo es un espectáculo cuidadosamente armado? Guy Debord lo llamaría parte de la sociedad del espectáculo. Vivir más para ser visto que para sentir. Goffman, por su parte, nos recuerda que todos actuamos según lo que los demás esperan de nosotros. Y Descartes nos advierte que nuestros sentidos pueden engañarnos. Así, lo que parece genuino, muchas veces es solo un escenario, una ilusión diseñada para atrapar atención y aprobación. TikTok se convierte en su agora digital. Cada gesto es medido, cada palabra dramatizada, cada like una confirmación de su identidad o, bueno, de su performance. Cada tote bag, cada libro, cada accesorio es parte de un guión que busca seducir y posicionarse moralmente frente a los demás. Al final, este fenómeno no solo revela algo sobre ellos, sino sobre nosotros. Cómo valoramos la visibilidad por encima de la autenticidad. Y cómo nos dejamos atrapar por lo que brilla, aunque sea solo una puesta en escena. Entonces, la pregunta queda flotando. ¿Vemos quiénes son realmente o solo lo que quieren que veamos? Y bueno, en otros casos donde el fondo importa más que la forma, esta semana, la cultura mexicana perdió a 2 personalidades que destacaron enormemente por la obra que desarrollaron a lo largo de su vida. La primera fue Lourdes Ambrís, una de las voces más representativas de la ópera mexicana
y quien construyó una trayectoria de más de 4 décadas en la música, donde consolidó un repertorio amplio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, piezas renacentistas, recitales y propuestas contemporáneas. A lo largo de su carrera compartió escenario con voces internacionales como Plácido Domingo, Ramón Vargas y Rolando Villazón. También formó parte del grupo Solistas de México bajo la dirección de Eduardo Mata, lo que fortaleció aún más su presencia en la escena musical. Asimismo, su talento se expandió al mundo del doblaje, al dar voz a la Princesa Bella en la versión cantada de la película animada de La Bella y la Bestia de 1991. Y décadas después, regresó al teatro musical en 2024 con su participación en Wicked. La segunda pérdida importante fue la de Arnoldo Kraus, médico, escritor y divulgador de la ciencia y la filosofía, que falleció el pasado 30 de agosto. Además de su labor en el campo de la medicina como practicante, investigador y docente, desarrolló una faceta muy importante como pensador que nos enseñó a mirar el sufrimiento, la memoria y la dignidad con ojos más amplios, con obras como Una lectura de la vida, Morir antes de morir, El tiempo Alzheimer o Recordar a los difuntos. Kraus se mostró como un humanista en toda forma. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre sereno, irónico y melancólico, pero siempre dispuesto a acompañar a otros en sus dudas y sus pensamientos. En total, dejó más de 20 obras y decenas de artículos que son, más que textos, puentes para hablar de lo inevitable, la vida y la muerte y la transición entre ambos. Por fortuna, en el caso de las dos personalidades, Lourdes Ambrís y Arnoldo Kraus, su legado los mantiene de alguna manera todavía entre nosotros. Y para cerrar este episodio, escuchemos la agenda Pijama Surf para este fin de semana. Esta semana, el cielo, el cine y el teatro se encuentran en la agenda de Pijama Surf. El 7 de septiembre tendremos un espectáculo cósmico inolvidable, un eclipse lunar parcial, conocido como luna de sangre. Teñirá de tonos rojizos la noche. Y no solo eso, el 8 de septiembre la luna se alineará en conjunción con Saturno y Neptuno, un fenómeno perfecto para quienes aman mirar hacia las estrellas. En cine y streaming, la cartelera viene cargada. A salas llega El Conjuro 4, Últimos Ritos, lista para estremecer a los fanáticos del terror. También se estrena Leonora, una mirada íntima a la vida de la artista surrealista Leonora Carrington. Y por último, Amores Compartidos, una película que explora las emociones humanas con gran sensibilidad. Y también arranca el Cinema Queer México 2025, un festival que celebra la diversidad sexual, las identidades y el poder del cine independiente. En plataformas digitales, lo más destacado es el estreno de la segunda parte de la segunda temporada de Merlina, que promete mantenernos atrapados en su mundo oscuro y divertido. Y si lo tuyo son los sabores, el Festival Colombiano en el Hotel Presidente de la Ciudad de México, con arepas, ajiaco, bandeja paisa, una degustación de café colombiano y otros sabores del país. Cocina y tradición para viajar sin salir de la ciudad. En teatro, la temporada de Los últimos días de Judas Iscariote se extiende en el Teatro Helénico, una obra que combina humor, filosofía y reflexión. Y en el Julio Castillo, Indecente, recordándonos la fuerza de la memoria y la palabra en escena. Y si quieres escuchar una verdad no contada, Juicio a una zorra extiende su temporada en la teatrería. Esto y mucho más en la agenda cultural y astronómica de Pijama Surf. Síguenos en nuestras redes sociales y acompáñanos cada semana para descubrir lo mejor del arte, la cultura y el universo. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.